El real o aparente desinterés de la población joven en la política constituye una debilidad de la democracia y un factor preocupante para el futuro de la misma. Si las nuevas generaciones no creen suficientemente en las instituciones democráticas, éstas erosionan y ceden el paso a soluciones autoritarias. Para funcionar y sostenerse, la democracia necesita a demócratas y los jóvenes son fundamentales para la democracia. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre es Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. El día de hoy abordaremos un tema relevante para las universidades, participación juvenil en procesos políticos, para lo cual nos acompañan 3 expertos panelistas en el área. Me voy a permitir presentar al maestro Enrique Pérez Recendis. Él es doctorante en Ciencias Sociales, su línea es Comunicación y Política por la UAM Unidad Xochimilco, es maestro en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco, licenciado en Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y desde el 2012 trabaja en el Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, donde desarrolla trabajos de investigación. Además, lidera la Red Nacional de Jóvenes Investigadores, RENAGI, y coordina el Grupo de Investigación sobre Juventud y Cultura Digital de la SIC UNAM. Sus líneas de investigación se centran en la participación política de los jóvenes, las subjetividades políticas y la movilización en red, la cultura digital y las políticas públicas y la comunicación política. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Lázaro Marcos Chávez Aceves. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en México. La línea de investigación y análisis que desarrolla se centra en el discurso moral y político de movimientos sociales, con énfasis en el feminismo y la población LGBTQ+. En este eje se le otorgó en el 2014 la distinción por parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por la investigación Una Nueva Generación, el movimiento tapatío lésbico feminista entre polifonía moral y la transformación política de la intimidad. Y como investigador responsable del proyecto Repositorio LGBT del Occidente de México, obtuvo el apoyo a nuevos profesores de tiempo completo de la SEP en el 2018. Gracias por estar con nosotros, Lázaro. Al contrario, un placer estar con todos ustedes. Gracias. Y también nos acompaña la doctora Patricia Núñez González. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, con mención honorífica. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Es coordinadora de un proyecto del Programa de Apoyo a la Investigación para el Desarrollo y la Innovación, PAIDI, de la FES Acatlán. Actualmente forma parte de un comité tutoral del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y es tutora de una maestrante de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, ambos programas del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Es miembro asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Muchas gracias por estar con nosotros, Patricia. Al contrario, el placer es mío. Muchas gracias. Pues muy bien, gracias a los 3 por acompañarnos en este programa con un tema tan interesante. Y para abrir la mesa, comenzaría con la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene la participación juvenil universitaria para la construcción de la democracia y la transformación social? Si te parece, comienzo contigo, Patricia. Muchísimas gracias, un placer estar aquí haciendo estas reflexiones en compañía de Enrique, Lázaro y contigo, por supuesto. Y un saludo a todos los que nos puedan sintonizar. Agradezco al equipo Quayet. Pues yo quisiera comenzar diciendo, por supuesto, que vivan los estudiantes, ¿no? Citando esa canción tan famosa de Violeta Parra, porque justamente en estos espacios es donde se empieza a conformar y a fortalecer la ciudadanía. Me siento particularmente con la necesidad, ¿verdad?, de expresar que no solamente en las ciencias sociales, que es por supuesto en el campo en el que me desempeño, yo celebro mucho cómo en otros espacios, en otros campos disciplinarios, como lo es ciencias, arquitectura, etcétera,
vimos cómo se empiezan a dar justamente todas estas discusiones que abonan a la transformación social y a la construcción de democracia. Entonces, es interesante ver cómo la universidad es este espacio en donde se puede converger, pero también diverger, ¿verdad? Esta es la riqueza de la universidad, en donde el pensamiento plural nos va a llevar a entender diferentes ideologías, diferentes posturas, pero esta es la riqueza que vamos a obtener en ello. Yo también no puedo dejar pasar esta oportunidad para celebrar 70 años en el que es permitido el voto para las mujeres y cómo esa conquista también fue fruto de estas compañeras universitarias que dieron ardua lucha durante muchos años para que esto pudiera ser posible. Y no quiero robar más espacio, también diría que en la universidad, y eso lo retomo en la posterior participación, estamos también de fiesta en uno de nuestros espacios que por excelencia representa el pináculo de la representación y de la democracia, como lo es el Consejo Universitario. Hoy justamente se renueva con casi 100 nuevos estudiantes que van a conformar ese espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por tus comentarios. Enrique, ¿quisieras comentar algo al respecto de esta pregunta con la que abrimos este programa? ¿Qué importancia tiene la participación juvenil específicamente en las universidades para la construcción de la democracia y la transformación social? Claro, justamente coincido con lo que señala la doctora Núñez y añadiría dos elementos más. El primero tiene que ver con el espacio universitario, un espacio de convergencia principalmente juvenil, en donde una de las características principales de este sector de la población es la diversidad. En ese sentido, digamos, la importancia de la promoción y del reconocimiento de la participación de los jóvenes al interior de los espacios universitarios radica justamente en eso, en el reconocimiento de las diversas formas en que participan los jóvenes, sea hasta por canales institucionales, sea hasta por canales menos institucionales, sea esta ortodoxa, sea esta menos ortodoxa. Justo esa es la importancia, ¿no? El reconocimiento y la convergencia de las diferentes miradas que implica ser joven en este espacio universitario. Y por el otro, por supuesto, el reconocimiento lleva a una universidad, a una institución mucho más inclusiva, en donde nuevamente, como señalaba la doctora Núñez, estos espacios pueden ser diseñados y pueden ser aprovechados para la construcción de acuerdos, para la construcción de consensos, pero también, y muy importante, porque desde mi perspectiva, es justamente ahí donde está el espíritu de la política, citando a Rancière, donde se encuentra el disenso, donde se encuentra justamente este espacio en donde las voces que en otros espacios, llámese partidos políticos, llámese poderes de la Unión, no son tan escuchados, son justamente estos espacios universitarios en donde pueden tener eco, en donde pueden tener resonancia y una incidencia real. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Lázaro, ¿quisieras comentarnos tus impresiones al respecto de esta pregunta, por favor? Claro, Anabel, Enrique, Pati, totalmente de acuerdo con ustedes. Yo añadiría precisamente que las universidades como espacios discursivos, pues lo que hace es justamente alentar a la participación juvenil para incorporarse al debate de este ejercicio crítico de los discursos que las universidades reproducen, ¿no? Hablamos entonces de una participación que se sustenta en el análisis crítico de la realidad universitaria y que repercute en las realidades sociales, ¿no? Concretamente para el caso también de Guadalajara, también hoy justamente se manifiesta el nuevo Consejo Estudiantil, el nuevo Consejo Universitario, y lo que vamos a ver también esta transformación social que se ve a través de la participación política universitaria. Yo voy a hacer referencia justamente al reconocimiento de la población estudiantil LGBTIQ en Guadalajara, que a partir de su activismo que inicia en los 80s, ahora en este siglo, con este avance constitucional en materia de derechos humanos para las poblaciones LGBTIQ+, vemos ahora sí frutos, protocolos de género, protocolos para la atención a las diferentes diversidades de estudiantes como una realidad ya en todas las universidades, ¿no? Entonces, ahí la importancia también de esta participación universitaria enfocada a la transformación social.
Gracias, Lázaro. Muy importante y además nos conduce a nuestra siguiente pregunta, que tiene que ver con el papel de las instituciones de educación superior, específicamente en el desarrollo de espacios de participación juvenil. Patricia, ¿quisieras comentarnos, por favor? Muchas gracias, Anabel. Coincido y qué bueno que estamos coincidiendo en esos espacios, que también se renueva el Consejo en la Universidad de Guadalajara. Qué importantes son estos espacios y en eso me centro. ¿Por qué? Sé que varias veces las universidades son criticadas porque se percibe que no están conduciéndose democráticamente o que particularmente no se prestan a una elección directa para sus rectores. Esta cuestión ha sido pues muy recurrente en ese tipo de narrativas en donde se quiere presentar a las universidades como espacios cerrados para la democracia, cuando la verdad no lo es en ese sentido. Y creo que es importante reflexionar sobre el concepto de democracia, porque una democracia directa en los espacios educativos en los que nos encontramos, particularmente en nuestra universidad, tomo datos de la agenda de la UNAM del 2023-24, casi 373,000 estudiantes nuevos que habían ingresado y toda la población en total, pues bueno, ¿cuánto representa el poder generar espacios de democracia directa como en otras ocasiones? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Espacios de representación, sí, pero acudiendo un poquito a la democracia representativa. Y estos espacios son, como lo mencioné, claro, el Consejo Universitario, que desde 1910 que nuestra universidad surge justamente como universidad autónoma, en 1910 ya teníamos un Consejo Universitario y en 1929 la Ley Orgánica reconoce al Consejo Universitario justamente como la máxima autoridad colegiada. Entonces, pero no es solamente ahí, sino que tenemos muchos espacios de convergencia y de representación en la universidad, como lo son justamente los consejos académicos, los consejos técnicos, los consejos académicos de área, los espacios de representación estudiantil. Entonces, yo creo que es importante mirar justamente que se ha hecho un esfuerzo contundente por garantizar el que la universidad siga teniendo esos canales de participación, pero también, y me voy a esperar un poquito a las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a fomentar la participación? Justo pasamos por un periodo de elección de estos grandes cuerpos colegiados y creo que uno de los desafíos que tenemos justamente es fomentar la participación, pero me detengo en ese espacio. Gracias, Patricia. Vamos a estar abordando este tema en las próximas preguntas. Pero bueno, Enrique, quisiera conocer tu perspectiva al respecto de este papel que tienen las instituciones de educación superior en el desarrollo de espacios de participación juvenil. Sí, indudablemente son fundamentales, ¿no? Coincido nuevamente con lo que señala la doctora Núñez y añadiría un par de ideas más, un poco para trabajarlas en la mesa, en el debate. Por un lado, la importancia que tienen las instituciones de educación superior en el marco de fomentar, de generar espacios de participación, tiene que ver justamente con la articulación entre lo que se discute y políticas públicas o proyectos comunitarios con el resto de la sociedad, ¿no? Muchas instituciones de educación superior tienen estos programas que articulan ya sea prácticas profesionales, espacios de diálogo, universidades abiertas, servicios sociales, que promueven un diálogo y una interacción y una participación constante con diversos sectores de la población, ¿no? Entonces, justamente estas instituciones son estos espacios de encuentro para posteriormente poder articular participación, articular el diálogo con el resto de con el resto de la sociedad. Y por el otro lado, me parece que también un aspecto importante que quizás no se ha abordado lo suficiente desde mi perspectiva, tiene que ver con esta posibilidad de entablar un diálogo intergeneracional entre los jóvenes y los distintos sectores que componen justamente a las instituciones de educación superior, ¿no? Regularmente hay un mito en torno a la falta de participación juvenil, al desinterés por temas políticos por parte de los jóvenes. Sin embargo, este mito viene alimentado por una serie de actitudes, de acciones que muchas veces no se reflexionan a profundidad y que tiene que ver con el descrédito
con esta idea de que los jóvenes participan en los espacios universitarios para practicar, ¿no? Cuando en realidad no es así. Están practicando de lleno, están practicando como sujetos de derecho. Entonces, el reconocimiento y el fomento de estos diálogos intergeneracionales también es un aspecto muy, muy importante para el encuentro entre jóvenes, sus pares jóvenes, entre los jóvenes no tan jóvenes, etcétera, 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 ¿no? Gracias, Enrique. Lázaro, adelante. Sí, añadiría a los comentarios de mis compañeros que estos espacios responden a una cuestión de derecho que es justamente la libre asociación y la libertad de expresión, ¿no? Entonces, las universidades están obligadas a respetar estos derechos y a propiciar los espacios, ¿no? Espacios de diálogo, como bien lo han señalado, para poder señalar, como lo había apreciado anteriormente, estas disputas discursivas, ¿no? Y en estas disputas discursivas lo que vamos a ver son espacios estructurados. Las universidades como estructuras discursivas, pues lo que van a pedirles a los estudiantes es que se incorporen a partir en esos espacios de diálogo, pero de acuerdo de una manera estructurada, ¿no? Y estructurante. Entonces tendremos estudiantes también que estarán siendo críticos de esas mismas estructuras que propicia la universidad. Y en ese sentido, ahí vemos estas disidencias de las que nos hablaba Enrique al principio, ¿no? Si bien allí hay una estructura para poder entablar diálogo horizontal y diálogo también con la sociedad a través de la participación juvenil, también tendremos grupos alternos a estos espacios para poder ampliar la diversidad propia de las voces que emergen y están ahí en las universidades, ¿no? Entonces tendremos una serie de grupos que estarán resistiendo los propios espacios de comunicación para poder encontrar las coyunturas y hacerse presentes, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de las poblaciones LGBTIQ+, que justamente tienen que estar resistiendo toda el marco pues normativo de las propias instituciones para en determinado momento encontrar esas coyunturas y poder hacer valer sus voces, ¿no? No solamente es el caso de las poblaciones LGBTIQ+, sino también el de las mujeres, ¿no? A partir de la creación del Me Too, y eso va un poquito para la pregunta adelante, pues vemos que los espacios se abren para la demanda social al interior de las universidades y al exterior, ¿no? Como un reflejo. La universidad siempre será esto, un reflejo de las condiciones sociales que estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí dejaría la intervención. Gracias, Lázaro. Regreso contigo, Enrique. ¿Cómo es que en tu contexto, específicamente en tu institución de educación superior, se está fomentando la participación política de los universitarios? Claro. En primer lugar, yo diría justamente que el primer requisito, la primera condición para esta participación tiene que ver con el reconocimiento de las diversas voces. Si no es justamente en las instituciones de educación superior, si no es justamente en las universidades donde se fomenta el espíritu crítico, la discusión abierta, la pluralidad de las voces, entonces es muy difícil encontrarlo realmente en otros lugares, ¿no? Entonces, en la medida en que estas instituciones reconocen las diferencias, reconocen la pluralidad de opiniones, de puntos de vista y las dan y las reconocen como igualmente válidas, es una forma inequívoca y desde mi perspectiva la principal justamente para la promoción de la participación juvenil. Y en ese mismo sentido, también el reconocimiento a las distintas formas de organización y de participación, ¿no? Hablaba hace unos momentos que gran parte de la participación juvenil no pasa por los canales tradicionales que conocemos en las instituciones de educación superior, por los comités académicos, por los consejos universitarios, sino que tienen que ver o están más anclados a formas, digamos, más innovadoras, más frescas, más performativas en torno a la acción política, ¿no? Entonces, en la medida en que las instituciones reconozcan y den como válidas bueno, que muchas veces no necesitan este reconocimiento para existir, ¿no? Pero en la medida, digamos, de que las reconozcan, las observen como iguales, se fomentará un espíritu crítico, un espíritu democrático, justamente en donde todas las voces sean escuchados.
escuchadas. Gracias, Enrique. Lázaro, en tu contexto, ¿cómo es que se está fomentando esta participación? Sí, justamente ahora en la actualidad hablamos de una promoción abierta e inclusiva a lo que Enrique nos está señalando, ¿no? Al diferente conjunto de voces que están ahí, que no necesariamente a los espacios estructurados de las universidades recuperan, ¿no? Como demandas concretas de subgrupos, por así nombrarlos, de estudiantes, ¿no? Con demandas específicas, ¿no? Y en este sentido, estos espacios, este fomento debe de abrirse justamente a las nuevas formas de expresión de estas juventudes y reconocer la performatividad que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces, en este momento me viene el ejemplo como estos tendederos a partir que se hacen la cuestión del Me Too, para poder hacer la denuncia por parte de los movimientos femeninos, feministas de las universidades del acoso que existe en el sistema educativo y que implica esta transformación social, ¿no? Hacia estos protocolos de atención para prevenir y atender este tipo de anomalías, ¿no? En los espacios educativos. Y entonces, en ese sentido, la universidad debe estar atenta a cómo son estas formas de expresión, debe estar atenta a poder tratar de ser un contenedor de todas las voces sociales que están presentes en la universidad para poder responder de manera positiva y de manera integral estas demandas. Gracias, Lázaro. Patricia, ya nos habías comentado un poco al respecto, pero quisiera que ampliaras este punto. ¿Cómo se está fomentando desde tu universidad, desde nuestra universidad, esta participación? Claro que sí, coincido con Enrique y con Lázaro respecto a nuevas formas de expresión para que sean tomados en cuenta justamente las diferentes opiniones, las diferentes posturas, y eso es justamente vivir en democracia. Dentro de los valores democráticos que todos podemos retomar, pues indudablemente está la tolerancia y el respeto. Y coincido también en esta parte que comentaban que la universidad debe de ser eso a través de los distintos canales, pero justamente quiero retomar esta cuestión de estas estructuras que, si bien es cierto, son tradicionales y que a veces podrían parecer rígidas. Solo por mencionar un dato de cómo los adolescentes también son incluidos en estos espacios de espacios plurales, realmente plurales, como lo son justamente el bachillerato, insisto, con el dato del 2023-24, 107,061 estudiantes de bachillerato que también tienen representación en ese tipo de espacios y que, por cierto, es uno de esos órganos colegiados en los que se aceptan justamente menores de edad. Casi no, si ustedes se dan cuenta y se analizan estructuras democráticas ligadas a la representatividad, son pocos esos espacios en donde existen menores de edad. Por eso yo insisto en esta riqueza que representan estas estructuras. Coincido, pueden ser tradicionales, seguramente se tienen que revisar su estructura, su composición, que más adelante diremos de la parte de los desafíos, pero por mencionar también este dato, el 80% de quienes integran esa estructura, como lo es el Consejo, pues el 80% son electos por la comunidad. Me voy también para la parte de los desafíos, reservo un poquito esta cuestión. Ahora, comentar, ¿qué se puede hacer para fortalecer la cultura democrática dentro de las universidades, aparte de lo que mencionan Enrique y Lázaro? La vinculación con otras instituciones va a ser fundamental. Me refiero particularmente al proceso electoral que acabamos de pasar, que lo que realiza es vinculación con el INE, con institutos electorales de las entidades federativas en donde se ubican nuestros espacios universitarios, y entonces acuden a los espacios universitarios justamente a platicar, a hacer referencia a la importancia de la participación de los estudiantes en los procesos electorales, pero que también se puedan incluir en esos procesos como observadores electorales o participar directamente también en otros momentos del proceso electoral. Eso me parece también fundamental. Ahora, ¿qué se fomenta también? Estos espacios de los que hablaban Enrique, Lázaro, para que sean escuchadas esas voces. ¿A partir de qué? A partir de grupos que conforman los propios estudiantes. En la Facultad de Estudios Zacatlán tenemos, por ejemplo, el programa estudiantil de debate Zacatlán, que pues ya tiene una data por lo menos de 10 años, que es un espacio
espacio justamente de convergencia, ojo, que no de formación de políticos o politiquitos como a veces se les quiere llamar, no, es un espacio, por supuesto, en donde los estudiantes pueden converger y se están preparando también para incorporarse a los espacios afuera. Hago referencia también a estructuras como los colectivos que nuestros estudiantes sabemos justamente conforman como espacios importantes de participación. No me quiero exceder, dejaría por ahí la reflexión. Muchas gracias a los tres. Y bueno, seguiremos platicando sobre la participación juvenil en procesos políticos y cómo es que desde las universidades podemos fomentar este ejercicio. Aprovechamos para que se comuniquen con nosotros. Vamos a una pausa. Síganos en nuestras redes sociales. Regresamos. Sí hay mucha apatía, creo que esperemos que más adelante haya más información, que a pesar de que la información se ha estado difundiendo en redes sociales, ¿no? Desde la candidatura para la presidencia hasta ahorita el proceso de auscultación de la escuela, esperemos que haya más participación más adelante. Siento que actualmente hay mucha ignorancia en este país, especialmente dentro de las poblaciones juveniles sobre el cómo se está llevando a cabo la política. Siento que nos dejamos llevar mucho por estéticas en vez de realmente políticas. La participación juvenil ahorita está muy sesgada porque todos han tomado diferente postura referente a su realidad. La participación juvenil en los procesos políticos se me hace de suma importancia, ya que nosotros a través de ser actores del cambio social es importante conocer los diferentes factores que integran esta. A su vez, por ejemplo, involucrarnos en toma de decisiones, participación activa, incluso enterarnos de asuntos que convengan a la comunidad, pues es de suma importancia, genera apoyo y sobre todo genera pues comunidades, se podría decir, en acción social. Estamos de regreso y seguimos conversando sobre la importancia de la participación juvenil en procesos políticos. Quisiera ahora abordar un tema que, bueno, pues ya lo hemos tocado, que tiene que ver con las barreras y los retos. Quisiera comenzar contigo, Enrique. ¿Cuáles son estas principales barreras desde tu perspectiva o retos que enfrentan los jóvenes, particularmente al intentar involucrarse en procesos políticos y de transformación social? De acuerdo. Yo señalaría, en primer lugar, el tema de la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en los procesos y la desconfianza en algunos actores, actoras políticos al interior y fuera, como decían los propios chicos en las cápsulas, con las figuras políticas, ¿no? Ese es un asunto que no es nuevo, ¿no? Que se ha documentado justamente en las distintas encuestas de juventud que se aplican en México desde el año 2000, como hay un creciente descrédito y por ende un creciente desinterés en las instituciones políticas, en sus procesos, ¿no? Por eso me parece que mucho se explica desde esta perspectiva lo que decían algo de los chicos, ¿no? Parece que no nos importa, parece que estamos demasiado alojados, parece que estas instituciones, estos actores políticos son tan lejanos y con intereses tan distintos a los de nosotros, ¿no? Es por un lado. Y por el otro, el tema de las brechas. No solo el tema de las brechas digitales en torno a la posibilidad de participar, mediante distintas plataformas, sino estas brechas que se van creando, brechas sociales, y que son evidentes en espacios de participación, ¿no? ¿Cómo atraemos justamente a los jóvenes, a las jóvenes que históricamente han decidido no participar por una cuestión de falta de credibilidad, por una cuestión de falta de interés, por una falta de identidad política? Si no se atiende, me parece que ese reto, la brecha va a ir creciendo.
y justamente la brecha entre quienes participan, entre quienes toman decisiones y entre quienes están a expensas de estas decisiones, va a ir creciendo. Y entonces vamos a tener poblaciones y un país, me parece, cada vez más polarizado. Y el otro, nada más para finalizar, señalarlo de manera muy breve, tiene que ver con la estigmatización y con las etiquetas o ciertas formas de participación juvenil, ¿no? Particularmente me refiero a los activismos, a las distintas formas que se hacen desde la cultura, desde el arte, desde ciertas plataformas digitales, clasificadas muchas veces como una participación de segunda mano, ¿no? Una participación que no corresponde o que no tiene incidencia real. Me parece que si abordamos en su complejidad estas tres grandes brechas, estas tres grandes problemáticas, estaríamos cada vez en mayor posibilidad de una participación plena de las y los jóvenes, no solo en la universidad, sino en el país. Gracias, Enrique. Lázaro, desde tu perspectiva, ¿cuáles son estas barreras o retos que enfrentan los estudiantes? Sí, justamente coincido con Enrique lo que ha señalado. Y recuperando los testimonios de los estudiantes que nos presentaron, pues lo que vemos es esto de un marco, pues una representación cultural que se tiene sobre la participación política y el estar dentro o fuera de esta actividad, ¿no? Y entonces encontramos que parte de esos sesgos, como lo mencionaban, pues es el interés individual del sujeto, del estudiante, de la estudiante, el estudiante. Y en esta participación tiene que ver todo lo que es su experiencia previa en bachillerato, como también la experiencia previa en el marco de la familia, del barrio y todo lo que eso ha representado, ¿no? Entonces, esto indudablemente va a marcar la forma en cómo el estudiante estará participando, mantenerse al margen, tratar de integrarse a estos grupos ya conformados, y esto nos lleva a otra discusión, que es justamente cómo los grupos que ya están conformados, consolidados en el transcurso de los semestres, pueden o no aceptar a nuevas voces, ¿no? Y también estaríamos ahí en estas disputas de acceso a los espacios adecuados para poder participar políticamente, ¿no? Y con ello a mí me gustaría remarcar el estigma social, que ya lo había dicho Enrique, que está ahí, ¿no? El estigma que ha perdurado y que continúa haciendo de señalar en términos históricos a los estudiantes como revoltosos. Aquellos estudiantes que se interesan en la política y en la transformación social, no solamente de su institución, sino del país, se les verá como eso, ¿no? Como revoltosos y en el peor de los casos, como delincuentes, ¿no? Entonces hay un estigma grave en términos sociales que de alguna manera las universidades a veces están sustentando para no permitir que los otros grupos universitarios pongan en el discurso la crítica a la propia universidad, ¿no? Entonces estaremos allí viendo cómo los discursos van fluyendo, van confrontándose y van llegando a mediaciones para el beneficio de la sociedad estudiantil y de nuestra propia beneficio como parte de una sociedad mayor, ¿no? Entonces ahí dejaría mi aportación. Gracias, Lázaro. Patricia, ¿quisieras agregar algo a esta pregunta, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Pues yo coincido con lo que está mencionando Enrique Lázaro, retomo justamente la parte de la desconfianza. Es una desconfianza generalizada y que creo que lleva ya por lo menos buena parte de lo que llevamos de este siglo, y que inclusive yo me atrevería a decir que la desconfianza en las instituciones o en lo que existe como espacios para converger, para coincidir en la universidad, pues se ven justamente como espacios en los que se puede tener poca incidencia. Entonces, creo que va ligado, sí, claro, con la desconfianza, pero yo también lo ligaría con el desconocimiento de las estructuras que pueden existir para poder participar, o inclusive otro factor que a mí me parece relevante en este tiempo, no solamente para los jóvenes, creo que también de manera generalizada. Y cito a Michael Ende con una de sus grandes obras justamente para el público juvenil, Momo. ¿Y por qué hago referencia a eso? El tiempo. Justamente mucha de nuestra comunidad estudiantil trabaja, estudia, se tiene que incorporar a otros ámbitos, y entonces el tiempo es uno de los factores fundamentales y que considero que hoy por hoy
incide también en que las personas puedan participar en democracia. Y en ese sentido yo diría, por supuesto que el tiempo, ¿por qué? Porque justamente en estos espacios que se pueden tener para generar ciertas incidencias en la transformación social desde la universidad, que yo ya decía al principio, con eso comencé. La universidad es ese semillero históricamente, las universidades, no me quiero hacer referencia nada más a nuestra universidad. La universidad a nivel mundial es semillero justamente de las transformaciones sociales. Y entonces, cuando hoy por hoy en esta modernidad que estamos viviendo, el tiempo se convierte en uno de los factores, creo yo, y de uno de los principales enemigos justamente para estar generando espacios de incidencia. ¿Por qué? Y lo hemos platicado en otras ocasiones cuando se analiza no solamente la participación juvenil, sino también les decía yo la participación de otros sectores en espacios de microincidencia, como pueden ser la junta vecinal. A muchos les parecería que una junta vecinal no tiene nada que ver con aspectos democráticos, cuando tiene todo que ver en la construcción de una colectividad micro, si lo queremos ver así. Entonces, justamente trasladado a la universidad, pues a veces vemos en nuestros estudiantes que no es que no quieran participar, simplemente nos dicen, tengo tareas, tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar, tengo que cumplir, inclusive quienes, ustedes lo saben, Enrique Lázaro, que estudian este tipo de temáticas, quienes son inclusive jefes de hogar, que se tienen que hacer cargo de familiares o son cuidadoras, cuidadores. Entonces, me parece que por ahí también puede existir una barrera que tendríamos que estudiar y que va ligado con otra de las siguientes preguntas. ¿Cómo generamos justamente democracia a partir del uso de las redes sociodigitales? Y que creo que ese es un tema que todos hemos visto que es posible realizarlo. Entonces, yo quisiera justamente decir, y a quienes nos puedan ver en su momento, todos construimos y todos incidimos. A veces no queremos participar porque pensamos que una acción pequeña que podemos realizar desde la pinta de un muro, tal vez el repartir un panfleto con nuestros compañeros, ¿cómo vamos a incidir en ello? Todos incidimos con esas pequeñas acciones para construir algo que es muy necesario en el pensamiento universitario y por supuesto que abona la democracia como lo es la colectividad, la creación de la colectividad. Sería Muy lo bien. que puedo reflexionar. Gracias, Patricia, excelente. Me gustaría regresar con Lázaro, justo para, todos somos miembros de la comunidad universitaria, cada uno en sus contextos. ¿Cómo es que desde la institución, desde nuestras instituciones educativas, podemos promover la conciencia política y la participación activa de los jóvenes? Pues justamente haciendo uso de los espacios que las propias universidades nos otorgan a los estudiantes para poderse expresar y promoviendo, difundiendo, haciendo hincapié en la importancia de lo que es recuperar la voz de los universitarios para la propia organización de las universidades y la propia organización social, ¿no? A mí me gusta siempre ver cómo justamente las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, X, entre otras redes, son parte de este aliento de educación hacia la actividad política y son medios también a partir de los cuales se da la movilización social. Hay dos casos nada más que me gustaría resaltar. El caso de los 3 jóvenes desaparecidos en el 2018 y el caso del asesinato del activista Jonathan Santos de la Universidad de Guadalajara, los casos. Y es justamente a partir de la movilización de los estudiantes, a partir de la postura política de los estudiantes hacia el Estado, que empezamos a ver una movilización que se organiza en las redes sociales. También está en el marco de la pandemia y que se organiza también tradicionalmente en el cara a cara para salir a las calles y tomar una glorieta, la glorieta de los niños héroes en Guadalajara y convertirla en un antimonumento, ¿no? La glorieta de las y los desaparecidos. Entonces, la cuestión aquí es precisamente esto, ¿no? Que la universidad también apoye las diferentes causas de las juventudes para poder hacer esta promoción de la democracia y la promoción de la política en términos que benefician a todos los estudiantes y a todos nosotros como sociedad. Gracias, Lázaro. Enrique. Claro, sí, un poco añadiendo a lo que decía el doctor Lázaro, podría señalar, digamos, que la universidad podría contribuir mucho si
abre sus puertas a lo que pasa a sus entornos, ¿no? Hace rato decían que la universidad es un microcosmos, un reflejo justamente de lo que pasa a nivel social, y en ese sentido no puede estar ajena a lo que pasa en su entorno, ¿no? Entonces, la promoción de proyectos de investigación y de acción participativa me parecen fundamentales también, como esta especie de vínculo entre los jóvenes de la universidad y su contexto más inmediato. Me parece que esto también aporta justamente en empezar a desdibujar esa barrera en torno a que la participación es para los jóvenes, de que yo no sé participar, yo no quiero participar, ¿no? Me parece que en la medida en que la universidad pueda acercar justamente estas problemáticas comunes, como son el transporte, como son la democracia, como son la seguridad a los jóvenes, tendrá muchísimas mayores posibilidades de incentivar y de promover la participación de las y los jóvenes, ¿no? Otro punto quizás también sería esta suerte de relación con actores políticos, con liderazgos, con ciertos proyectos sociales, pues, proyectos comunitarios que en el mismo sentido que el punto anterior señalaba, hagan sentido a lo que hacen los jóvenes. Desde mi perspectiva, me parece que mucha de este mito en torno a la apatía, a la falta de participación juvenil, tiene que ver con esta falta de sentido que le hace a muchas jóvenes cosas que aparentemente no tienen que ver con su vida. Bueno, a mí qué me importa o qué tiene que ver con mi realidad más inmediata el tema del Poder Judicial si lo que necesito ahorita es moverme para la universidad, ¿no? Entonces, y como bien decía la doctora Núñez, ¿no? Esas asambleas locales son un buen incentivo, son un buen gancho que la universidad me parece que podía potenciar para así justamente captar mayor y mejor participación de las y los jóvenes. Muy bien, Patricia, ¿cómo promovemos esta conciencia política desde las universidades? Muchas gracias. Sí, coincido totalmente con Enrique y Lázaro. Primero me gustaría reflexionar sobre el concepto de la conciencia política, que yo creo que también va de la mano con otro que muchos de nosotros estudiamos, como lo es la conciencia de clase. Y retomo lo que dice justamente Enrique, el decir todo lo político no me va a ser ajeno, así como todo lo humano, ¿no? Sabemos, no nos es ajeno. Todo lo político no me es ajeno porque todo lo político en la toma de decisión va a influir en nuestra educación. Enrique decía ahorita en la movilidad. Entonces, no podemos eludir tan fácilmente justamente todo lo que está sucediendo y que incide, por supuesto, en los espacios universitarios. Entonces, ¿cómo promueven las universidades la conciencia política? Pues justamente me parece fundamental el mantener el diálogo permanente, ya lo mencionaba Enrique, un diálogo permanente y ese conocimiento de las nuevas necesidades de nuestra comunidad universitaria. Me permito aquí señalar esa analogía que tanto retomamos cuando decimos cómo debemos mantenernos como figuras de autoridad, inclusive nosotros como docentes, pues como un elefante. ¿Cómo es el elefante? Tiene unas orejas muy grandes. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener esa escucha permanente a todos, un diálogo permanente. Todas las voces tienen que ser escuchadas. Yo sé que suena a veces hasta utópico, pero es cierto. Todos nuestros colectivos y nuestras formas de representación tienen algo que decirnos y lo manifiestan de diversas maneras, ya sea por la música, ya sea por el arte, como mencionaba Enrique, ya sea de manera discursiva, ya sea de manera escrita. Entonces, es escucha abierta. Y otra cosa que retomo del elefante en esta analogía que les estoy comentando, pues por supuesto, unos pies grandes, unos pies bien puestos en la tierra. Y decir también e incidir cuáles son aquellas cosas que tenemos que cambiar y que podemos cambiar y que se tienen que cambiar de acuerdo al momento que nosotros estamos viviendo. Entonces, la universidad se tiene que transformar así y así ayudar también a fortalecer esta conciencia de clase de la que hablábamos y también esta conciencia política que nos va a llevar a tener estos espacios permanentes de reflexión. Ahora, nosotros como docentes, tenemos esa labor y retomo lo que mencionaba Enrique, nuestros espacios pueden ser también desde la investigación, o sea, todos los estudios que podemos estar generando justamente del espectro de lo político desde distintas perspectivas. Y eso también incluye esta difusión permanente de lo que estamos haciendo para que la universidad no se sienta ajena a lo que está pasando en la sociedad. Creo que todos hemos sido testigos de cómo hay una crítica social reiterada en decir, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo los investigadores? ¿O qué hacen los docentes? Etcétera. Entonces, no podemos perder esa lejanía
con la sociedad. Y también retomo algo de lo que se comentaba, esos espacios pueden ser también estos programas de vinculación que existen con la sociedad, estos programas de servicio social y de voluntariado. Entonces creo que puede ser algunas de esas herramientas. Muchas gracias, Patricia, Lázaro y Enrique, por sus comentarios. Sin duda es un tema que, bueno, nos daría pues contenido para muchos otros programas. Pero bueno, estamos cerrando y me gustaría que Lázaro nos compartiera sus reflexiones finales y sus conclusiones a nuestra audiencia. Pues hoy tenemos la universidad que hemos construido. Y lo hablo en universidad en plural y lo hablo en términos de las diferentes voces y la diversidad de voces que están en las universidades. Y lo que vemos no es un atraso en términos de estructura y en términos de organización universitaria, y sí una manera de ir incorporándose, transformándose hacia una universidad inclusiva, incluyente, ¿no? Entonces hacia allá vamos, hacia la inclusión, vamos fortaleciendo a las propias instituciones que están atentos a los derechos, a respetar los derechos humanos de todos. Y en ese sentido la universidad está ahí, ¿no? La universidad que pareciera lejana, que se enfoca nada más en cuestiones tecnológicas, de progreso tecnológico, de esta universidad que se asociaba o se vinculaba con el capitalismo depredador, pues ahora lo vemos aunada ya a una visión otra vez humanista, ¿no? La recuperación del humanismo y de la transformación social en esos términos, ¿no? Y allí lo que decía Patricia, lo que decía Enrique, las juventudes son importantes y son claves para poder ver esas transformaciones sociales a beneficio de todos nosotros. Muchas gracias, Lázaro, por tus comentarios. Enrique, por favor, tus recomendaciones, reflexiones finales. Claro, nuevamente, gracias por la invitación, gracias a mis colegas por el rico diálogo, interesante, sin duda. Dos cosas para cerrar. La primera tiene que ver con un llamado a la propia universidad, ¿no? Al reconocimiento de estas otras voces, de estas otras formas de hacer política, de participar, ¿no? Un llamado justamente para que, como bien decía la doctora Núñez, como el elefante, ¿no? Extiendan las orejas y escuchen a esas voces que sin duda tienen mucho que decir y sin duda tienen mucho por aportar en la construcción de la universidad. Y el segundo tiene que ver con cómo entendemos la universidad, un espacio destinado para los estudiantes jóvenes. Y el asunto central o la característica central de las y los jóvenes es la diversidad. En ese sentido, en el marco del reconocimiento de la diversidad juvenil, también deberíamos estamos obligados justamente a reconocer la diversidad y la pluralidad de formas de participación, de formas de resolver los problemas, de formas de asociación de parte de las y los jóvenes, ¿no? Esos serían, digamos, dos elementos centrales que me parece interesante para cerrar. Excelente, Enrique. Damos paso a Patricia para que nos comparta sus reflexiones finales y conclusiones. Muchísimas gracias. Un placer haber estado compartiendo estas reflexiones, Enrique, Lázaro, Anabel. Se aprende muchísimo y estos diálogos creo yo que también son esos espacios micros de democracia en donde nos permiten ir conociendo también los distintos puntos de vista. Esa es la riqueza de lo que se llama vivir en democracia en una sociedad moderna y tan rápida como la es la nuestra. Me parece que esos tres valores son fundamentales: la pluralidad para el reconocimiento de otras voces, la tolerancia, por supuesto, y de la tolerancia nosotros podemos aprender muchísimo en el sentido de que seguramente no puedo estar de acuerdo, no me puede parecer la forma o lo que estás diciendo tú, pero te voy a poner atención en lo que estás diciendo porque voy a aprender. Y del aprendizaje siempre obtenemos riqueza. Esa riqueza que no nos va a dar seguramente una situación monetaria, pero una riqueza que nos va a permitir construir colectividad. La democracia hoy en día implica justamente eso, construir colectividad. Y construir colectividad en las universidades, les decía yo hace rato, implica, por supuesto,
vencer apatía, vencer desconfianza, vencer inclusive el miedo que nos puede dar participar en las estructuras o en los mecanismos que vemos que existen. Y entonces, ante esa situación, mantener siempre, yo retomo y claro que sí, esta escucha abierta, atenta y este respeto a lo que implica vivir en una sociedad como la que es la nuestra en este siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, Lázaro, Enrique, por sus comentarios vertidos en este programa. Yo rescato y subrayo 3 retos y desafíos que desde las universidades podemos fomentar. Uno tiene que ver con y que bueno, nuestros panelistas lo comentaron, que tiene que ver con la falta de representación y reconocimiento de los jóvenes. Creo que allí podemos tener un área importante desde las universidades para fomentar que los jóvenes puedan tener estos espacios para la toma de decisiones y de ahí pues reconocer sus intereses y sus iniciativas políticas en estos ambientes. También las barreras estructurales educativas que también ya se comentaron, esta escasa difusión que pudiera tener estas oportunidades de participación, las limitaciones económicas que también comentó Patricia, ¿no? Una de nuestras panelistas, el tiempo que pudiera ser un obstáculo para que puedan implicarse en esta actividad y por supuesto para la toma de decisiones que representará, pues bueno, inclusive la afectación de su futuro. Y finalmente la falta de espacios y apoyo institucional. Yo sé que algunas universidades o casi todas las universidades promueven la participación estudiantil, no en todos los casos. Y bueno, ahí también tenemos un área de oportunidad para abrir estos canales de participación que de pronto pueden ser limitados y poco accesibles. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes, a nuestros panelistas, por el favor de su compañía y atención. Y los invitamos a continuar en los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos.